Bien, esta vez el profesor Isidro Yeco Caguana, del área de comunicación, nuevamente para compartir con ustedes una cita educativa y que a aquellos que están siguiendo las diferentes sesiones de estos vídeos queremos tener en cuenta lo que son los textos en cuanto a sus clasificaciones. Las clasificaciones son diversas, pero hoy vamos a ver tipos de textos desde dos puntos de vista. Tipos y esos tipos vamos a verlo desde dos puntos de vista, en este caso continuos y discontinuos. Dentro de los textos continuos vamos a mencionar a narrativos, vamos a también los expositivos, descriptivo, argumentativo, instructivos, funcionales y hipertexto. En cuanto a los discontinuos, también vamos a referir a cuadros, tablas, diagramas, también los mapas, los formularios, imágenes, afiches o pancartas, vales o bonos, y por último los certificados. Bueno, en cuanto a los tipos de textos entonces continuos y discontinuos, dentro
de los continuos tenemos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos, instructivos, los funcionales, hipertexto. Que en su gran mayoría esto es una clasificación, digamos, muy manejable y casi conocida tanto a nivel primario, a nivel secundario, ¿no? Pero también podemos hoy manifestar de un tipo de texto discontinuos. Dentro de esos textos tenemos los cuadros, las tablas, los diagramas, los mapas, los formularios, las imágenes, afiches o pancartas, vales o bonos y certificados. Bueno, cuando hablamos de narrativos nos referimos a relatar hechos o acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios, en el que participan ciertos elementos de la narración, como por ejemplo personajes, lugares, tiempo y las acciones, ¿no? Esa es su finalidad, es brindar, digamos, una información. Eso es en cuanto a los textos continuos narrativos. Y en cuanto al texto continuo expositivo, la información se presenta en forma de conceptos, los mismos que se presentan de manera analítica. Su finalidad es brindar explicación sobre el modo constitutivo. Se organiza en párrafos, definidos en ideas principales y secundarias. Texto expositivo, fundamentalmente, esta parte entonces es aquel que presenta fundamentalmente en forma de conceptos. Los textos continuos descriptivos hace referencia a las propiedades de los objetos en el espacio, no solamente objetos sino también de los personajes. Hace referencia de ciertas características, cualidades, pueden ser físicas, pueden ser morales o situaciones de estatus o condición social. Ejemplo de descriptivo tenemos pues el retrato, tenemos la caricatura, entre otros. Y el texto argumentativo se desprende de un conjunto de proposiciones denominados argumentos y contraargumentos. Es decir, son posiciones o proposiciones denominados argumentos. Como ejemplo mencionamos las monografías, los ensayos, los editoriales. Ahora, los instructivos presentan indicaciones sobre lo que debe hacer en determinadas circunstancias.
Como ejemplos tenemos cómo manipular equipos electrodomésticos, tenemos las recetas médicas, las diversas recetas gastronómicas o de cocina, es decir, todas las pautas de manejo de algún equipo. En tanto que los textos funcionales, muy mencionadas también ya en estos últimos tiempos, se utiliza con la finalidad de normalizar y conservar información. Son de carácter institucional y formal. Dentro de estos textos, como ejemplos mencionamos, por ejemplo, el oficio, la solicitud, un memorándum, contratos, entre otros. Entonces, funcionales son con la finalidad de normalizar y conservar información, y mayormente son de carácter institucional y formales. Y por último tenemos hipertexto, en cuanto a texto continuo. Hipertexto constituido por una serie de fragmentos o estructuras textuales vinculadas entre sí, de tal modo que las unidades pueden leerse en distinto orden. Esto permite al lector distintas rutas y formas de acercamiento al contenido de los mismos. Ejemplo, tenemos las enciclopedias, los diccionarios, el periódico, las revistas, etc. Eso es en cuanto a los tipos de textos continuos. Ahora veamos los textos discontinuos. En primer lugar, los cuadros son los relacionados a los gráficos, presentaciones icónicas de datos, es decir, dibujos con datos. Tablas son matrices que organizan en filas o que se organizan en filas y columnas. Forma parte de una estructura informativa, como por ejemplo menciono hoja de cálculo, los formularios o algunas programaciones. Siguiente tendríamos los diagramas. Son textos que acompañan a descripciones técnicas o a los textos expositivos o instructivos. Los diagramas entonces son textos que acompañan a los textos expositivos o instructivos para hacerlo más claro la información. Bueno, seguimos. En cuanto a los mapas como textos discontinuos,
muestran relaciones geográficas entre distintos lugares. Puede relacionarse las distancias de un departamento o de un lugar o de una región hacia otra. En cuanto a distancias, también puede referirse a su riqueza de flora y fauna o recursos hídricos, o también zonas, digamos, de protección. Entonces, eso es lo referente a los mapas. Muestran relaciones geográficas entre distintos lugares. Los formularios. Formularios son estructuras con formatos precisos. Se usan con la finalidad de registrar datos precisos. Ejemplo, datos de encuestas, cuestionarios de migraciones, por ejemplo. En cuanto a imágenes, las imágenes son textos discontinuos conformados por signos muy variados. ¿Por qué de signos variados? Porque puede estar constituido por líneas, formas, colores, texturas e iluminación. Son algunos de estos signos. Repito, los textos discontinuos, en cuanto a imágenes, conformados por signos muy variados, líneas, formas, colores, textura, iluminación, etc. Luego tenemos ahí el siguiente, los afiches o pancartas, llamada también textos publicitarios. La finalidad de esto es llamar la atención a los lectores o a los consumidores para hacer factible si es la venta de algún bien o servicio, ¿no? Eso es generalmente los textos llamados afiches o pancartas que tienen la finalidad de persuasión en la venta fundamentalmente de sus bienes o servicios, o productos, en otras palabras también. Vales o bonos. Vales o bonos. Son textos que certifican o testimonian ciertas posesiones o servicios. Posesiones, de poseer, ¿no es cierto? Ejemplo, aquí están las facturas, los tickets y los vales en todas sus dimensiones. Vales. Y por último, tenemos los certificados. ¿Qué son los certificados? Son textos discontinuos. Son escritos que
adjudican validez de acuerdo a contrato. Lo más resaltante está tener validez. Requiere de la firma de personas autorizadas y sellos institucionales. Entonces, lo más resaltante para los certificados está la firma de las personas autorizadas y también los sellos que corresponden a la institución y al cargo correspondiente. Ejemplo, tenemos las garantías y para nuestro caso más claro, digamos, en cuanto a este aspecto, los certificados de estudios, ¿no? Los certificados de estudios son textos discontinuos que acreditan pues haber culminado algún nivel educativo, puede ser a nivel inicial, a nivel primario, secundario e incluso a nivel superior. Bueno, eso es en cuanto a las clasificaciones hechas por cada uno de estos textos continuos y discontinuos. Como parte adicional, ustedes pueden valerse de algunos recortes periodísticos, de periódicos, o algunos ejemplos manifestados, pegarlos en cada uno de las clasificaciones que corresponden. Por ejemplo, se emiten recibos de agua y luz. También tendríamos una partida, por ejemplo, de nacimiento, y hay que tratar de no confundirse en cuanto a su clasificación. En tanto, por ahora habríamos culminado con esta sesión, esperando volvernos a reencontrar en una próxima oportunidad.